bienvenidos a nuestro programa. En esta ocasión traemos un programa especial. Este programa se trata acerca del amor, de la familia, de lo que Dios ya ha instruido en su santa palabra. Entonces vamos a aprender qué dice Dios acerca de cómo el hombre debe de tratar a la mujer y cómo la mujer debe tratar al hombre. Pero primero vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Padre amado, permite que en esta hora podamos entender cada una de las palabras que vamos a decir en este estudio bíblico, Señor, que sea para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, a cada uno de ustedes que están buscando pareja o que están en un noviazgo, o que están casados, les puedo decir que aquí en este estudio bíblico van a aprender cuáles son esas características que tiene que tener una mujer o un hombre en función de lo que Dios manda, de lo que Dios dice que debe de ser. Y de hecho, cuando uno tiene una relación con alguien que tiene estas características, usted vive una vida de paz y tranquilidad. Es muy importante, si estamos tratando de hacer parejas, de saber con quién nos juntamos y qué característica tiene esa persona que va a ser compatible con la de nosotros. Así que vamos a leer ahora qué dice el Señor acerca de eso. Entonces, una de las cosas que Dios hizo cuando creó a la mujer es que la sacó de la costilla del hombre para que el hombre la valorara y la cuidara. Y también le dio a la mujer habilidades que el hombre no posee. Mire qué interesante. Si usted lee en Proverbios 14:1, usted va a encontrar, son varios, no lo voy a leer ahora mismo porque son varios. Usted va a leer cómo Dios dice que la mujer es sabia. Si lee en Proverbios 12:4, va a ver que dice que la mujer es alegría de su marido. Miren qué cosas tan lindas. En Proverbios 19:14 dice que la mujer es un regalo de Dios para el hombre. Pero también, si usted sigue leyendo Proverbios 31, el capítulo completo, dice que la mujer es valiosa, es fiable, trabajadora, buena administradora, generosa, de buen ejemplo y es temerosa de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan hermosa! Entonces vamos a ver ahora. Ya vimos por un lado las características de una mujer. Ahora vamos a ver las características de un hombre. Dice que el hombre de valor es bondadoso y humilde con todo aquel que le rodea, porque sabe y conoce que Dios le ha tenido paciencia a lo largo de su vida. Igualmente sabe que es imperfecto. El hombre de valor ama a Dios sobre todas las cosas y no se avergüenza del evangelio. Es muy importante tenerlo en mente. A ustedes jóvenes que están buscando pareja, recuerden que el hombre de valor ama a Dios por sobre todas las cosas y demuestra su amor amando a los demás y tiene una vida de servicio. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a ver cómo es que el hombre debe de tratar a la mujer. Porque Dios, en su amor y su misericordia, todo lo hizo perfecto. Cuando Dios vio que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle ayuda idónea. Y si usted ve, vamos a leer en Primera de Pedro 3:7, y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, presten atención, no tengan estorbos. Eso significa que si usted tiene a su pareja, su esposa, su esposo, y usted vive constantemente peleando y en discordia, dice la palabra, oiga bien, que sus oraciones van a tener estorbo si usted no la trata como vaso frágil. Es muy importante que usted sepa cómo debe usted tratar a su esposa, pero también esto va para la esposa. La esposa debe tratar a su esposo con respeto en todo tiempo. Amén. Dios le dio
la mujer al hombre, dice Génesis 2:18, como un regalo. Y dice así: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Gloria a Dios por eso. Qué maravilla, qué cosa tan hermosa es levantarse en la mañana con su pareja y uno decir: mi amor, hoy vamos a orar juntos, hoy vamos a compartir, vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso. El uno poder compartir con alguien que tiene los mismos sentimientos que uno, o por lo menos las mismas ideas, es algo maravilloso. Esto va mucho más allá de lo que cualquiera se imagina. Entonces, Dios no quiere que el hombre maltrate a la mujer. Él quiere que él viva con ella sabiamente, entendiéndola, y que la mujer también entienda a su esposo y lo respete. Esto es para ambos lados, igualmente. En Colosenses 3:19 dice así. Todavía hay más versículos bíblicos que respaldan esto que estamos hablando aquí. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Usted tiene que ser tierno con su esposa, con su esposo. Cuídelo. Es un regalo que Dios le dio. Ámense los unos a los otros. La familia es la base de la sociedad y el enemigo se ha metido por ese lado para destruir las familias a través de los celos, contiendas, odios, rencillas. Mis hermanos, traten de trabajar en esa área diligentemente, que el Señor quiere que nosotros vivamos una vida de paz en nuestras casas, que cuando usted llegue a su casa, usted encuentre un ambiente divino, que usted se sienta cómodo y que su familia prospere en cada cosa que haga. Esta es la intención que Dios tiene para nosotros, de darnos la oportunidad de vivir en paz con nuestras parejas y que nos amemos los unos a los otros. Cuando los hijos ven que los padres se aman, así mismo van creciendo ellos y así mismo sus hogares en el futuro van a desarrollarse en la paz, en la tranquilidad. Y bueno, cada una de esas cosas son importantes para nosotros y espero que, bueno, el Señor Jesús en este momento ministre sus vidas de manera especial y que cada una de estas palabras que estoy hablando aquí acerca del amor sea importante para cada uno de ustedes. No esperen que llegue ese famoso día donde la gente celebra el Día del Amor. No, el amor es 24/7, los 365 días del año y hasta los 366. ¿Por qué? Porque Dios quiere que haya paz en la familia, que haya coinonía, que haya misericordia, que se respeten, que el hombre se sienta que la esposa es su carne, como lo dice la palabra, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una misma carne. Así que, mis queridos hermanos, espero que este estudio bíblico le haya servido de mucho y que en este día usted pueda abrazar a ese ser querido que está al lado suyo y usted pueda decir: mi amor, perdóname si te he fallado en algo, discúlpame, mi amor, pero yo quiero vivir una vida contigo diferente. Yo quiero que disfrutemos ese tiempo que no nos los hemos dado el uno al otro. Disfrute, para eso fue que Dios hizo la familia, para pasar momentos increíbles. Y cada momento cuenta. La vida se trata de momentos. Cada vez que usted tenga la oportunidad, déle un besito, abrácela y comparta y dele gracias al Señor por ese don maravilloso, por tener esa ayuda idónea, porque el Señor le plació así darnos esa ayuda idónea, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Es maravilloso que se lleven bien. Así que ya ustedes saben, que el Señor les bendiga, disfruten con su familia, que la pasen súper bien y pues nos vemos en la próxima. Aquellos que no se han suscrito, recuerden suscribirse y compartir este video con cada uno de sus amigos. Que el Señor los guarde, que los bendiga y nos vemos pronto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.